Antes de entrar en nuestra charla, quiero agradecer a todos ustedes por sus palabras. Nos escriben de España, Brasil, Argentina, Perú, Chile, República Dominicana y muchos países, incluso de México. Agradecerles por sus palabras, por mí, me motivan para seguir estudiando y haciendo trabajo como este que me llevó 2 semanas. Para ustedes, compartirlos con ustedes, mis libros. Pero más que nada les agradezco porque mis hijos no ven mis videos, pero sí leen sus comentarios. Y hay comentarios que de verdad a ellos les llenan de orgullo, y con eso pues soy doblemente motivado. Este tema, el reino de los cielos, ¿qué significa? He visto a historiadores como Antonio Piñero que no abordan el tema. No lo abordan porque es muy difícil. Tenemos que hacer historia, y a eso nos lleva la ciencia, la arqueología. Eso es lo que se ha encontrado en todo Israel, no naves espaciales, eso es lo que se ha encontrado. Los textos judíos, los textos de los israelitas, están llenos de conocimientos, de sabiduría. Lo que nos lee Mauro Biglino y otros traductores de hebreo es real, es real. Pero este pueblo, el pueblo israelita, no convivió con esos seres que trajeron conocimientos superiores, muy superiores. Lo dejaron en culturas de las que los israelitas bebieron, y nosotros hoy estamos redescubriendo, por así decirlo. Les leí del libro de Joseph Ratzinger, hice unos pequeños apuntes, o tomé unos apuntes, porque él, y volviendo a nuestro tema, escribe esto acerca de los dioses y cómo se fueron inventando. Dice ahí: frente a la inclinación pagana, hacia un numen locale, hacia una divinidad circunscrita a un lugar, el Dios de los padres supone una opción totalmente diferente. No es el Dios de un lugar, sino un Dios de personas. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es un Dios, pues, que no se ata a un lugar, sino que muestra su presencia operante en todos los lugares donde está el hombre, donde caminó esa familia. Por eso se piensa en Dios con categorías radicalmente distintas. A Dios se le concibe en el plano del yo-tú, no en el de espacio o un espacio en sí. Dios esconde la trascendencia de lo que no se circunscribe a un lugar, pero al mismo tiempo se manifiesta como cercanía presente en todas partes, no solo en un lugar concreto, y su poder no infunde temor. ¿De verdad? No se halla en un lugar, sino allí donde está el hombre y donde éste se deja hallar por él. Al decidirse por los padres de Israel, por él, hicieron una opción de capital importancia, pues se decidieron por el numen personal y no por el numen local. Por el Dios personal, deseoso de relaciones personales. Eso es lo que aparece en la Biblia: un Dios deseoso, angustioso, sufriendo por si su pueblo lo quiere o no lo quiere, lo castiga bestialmente, lo cela. A ese Dios se le pusieron todas las características humanas, absolutamente todas. Pero ¿dónde fueron copiando ellos todos esos conocimientos?
¿Por qué se habla de un juicio de los dioses? ¿Y por qué, desde luego, el reino de los cielos? Leí el canto de Débora cuando se conforman realmente esas tribus, que nunca fueron 12. Esta mujer une esas tribus para una guerra, ese era su símbolo. Pero el canto de Débora está basado en uno escrito 700, 800 años antes que se escribiera el libro de los jueces. El canto de Ramsés II en una guerra a la que vamos a analizar ahorita. Se queja Ramsés, está escrito en piedra. Dice, ninguno de mis principales, de mis jefes y mis comandantes estuvo conmigo. No mis príncipes, ni un capitán, ni un caballero, porque mis guerreros y mis carruajes me habían dejado a mi suerte. Nadie estaba allí para tomar parte en la lucha. Aquí estoy completamente solo, no hay nadie a mi lado. Mis guerreros y carruajes temerosos me han abandonado. Nadie oyó mi voz cuando a los cobardes, yo, su rey, pedí socorro. Pero descubro que la gracia de Amón es mucho mejor para mí que 1.000.000 de hombres de guerra y 10.000 carruajes. Este es el canto, este es el grito de Ramsés II. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Por qué se habla de un reino de los cielos? ¿Qué leemos en la Biblia? Presumiblemente dice el Dios hebreo, el Dios judío. El cielo es mi morada y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué puedes darme tú si yo mismo hice todo esto? El cielo es la morada de ese Dios, el Dios de los dioses, o de todos los dioses en sí, en todas las culturas. Se habla de dioses del cielo. Los ejércitos justifican el homicidio. Destruir a otro ser humano, desbaratarlo, despedazarlo, defendiendo a sus dioses, sus símbolos. Todas las vilezas se justifican deshumanizando al rival. Tenemos que deshumanizarlo. Les llamas idólatras, paganos, herejes, gentiles, perros, como les llamó Jesús. Perra le llama la siriofenicia. Lo vemos en Mateo 15, 16. Esta mujer pedía un milagro para su hija. Y Jesús le llamó perrilla. Dice, no está permitido dar lo que es de los hijos, el pan de los hijos, a los perrillos, su hija. Tenemos que deshumanizar a los demás para poder destruirlos. Eso lo vemos hoy más que en ninguna otra cultura anterior, porque tenemos demasiada información en nuestras manos. Deshumanizar para poder masacrar. Los ejércitos luchaban por sus dioses. El poder estaba en los profetas primero, como lo vimos en el video anterior, y los sacerdotes que fueron acomodados, inventados por los reyes, como un contrapeso contra los profetas que en un principio les otorgaron a ellos el poder, saciándose de todo lo que estos ganaran. Ya había más intermediarios, cada vez más intermediarios entre los dioses y los hombres. Todas las naciones, todas las culturas lo hicieron excepto una, Egipto. En Egipto no hubo profetas, hubo sabios. Por eso todas las críticas son de que me río de la sabiduría de los sabios, Por eso oquetes, ellos no sabían nada. Ellos se justificaban siempre, se han justificado hasta hoy siempre, en que son designios divinos. Pero ¿cuándo y cómo fueron acomodando esos conocimientos o esas ideas? Para los egipcios, los sacerdotes creían o sabían que existe un solo poder.
Todo tiene un solo principio, el uno. Y de él se derivan diferentes manifestaciones, diferentes poderes, que es a lo que nosotros tenemos acceso. Sus bondades y sus castigos, llamámosle naturaleza o como le queramos llamar, o dioses, como en su momento ellos mismos, los egipcios, lo inventaron para el pueblo. Por eso leemos en el cristianismo que dice, a ustedes les está permitido conocer la verdad, o sea, a los de adentro, los del grupo, pero a los de fuera, por parábolas, para que no entiendan ni se salven. Esos no importan, los vamos a utilizar nosotros, los del grupo. Los sacerdotes egipcios lo que escribían dentro de las pirámides, dentro de sus templos, era conocimiento para ellos, las cúpulas y zodiaco. Pero lo que estaba escrito en las paredes exteriores era para que lo viera el pueblo. Y los sacerdotes, cuando empezaban con grados inferiores, se dedicaban primero que nada a leer y escribir. Empezaban a grabar ahí todo y a explicarlo al pueblo. Y en las fiestas, en ceremonias, en los ritos, les explicaban y desde luego los utilizaban. Vamos a ver cuándo empezó todo y cómo. Los dioses no eran tal, sino manifestaciones o bondades del uno, del que nadie, y desde luego ellos, nunca llegaron al conocimiento. Nadie, ni hoy, nadie sabe el principio, nadie sabe el origen. James Webb está demostrando que la teoría del Big Bang no es cierta. O sea, es una teoría sin fundamento. Estos sacerdotes egipcios aprendieron las ventajas y bondades que el uno les brindaba por medio de otros seres, ya fuera animales o otros seres humanos, otras tribus, otros pueblos. Para evitar el exterminio, protegieron a los animales. ¿Cómo protegían a los animales? Crecieron las ciudades, tenían que poner a una diosa con cara de vaca para que estos no las devoraran. Por eso, y esa era la forma de protegerlas. Los carneros, los machos cabríos, eran tan escasos y los hombres cada vez más numerosos que tenían que inventarles algo para que no se los comieran. Para que no destruyeran los gatos y estos acabaran con los ratones, les pusieron una deidad con cara de gato, que después los asirios los usaron contra ellos. Vamos a ver después cómo. Protegieron a su rey de ideas de rebelión, poniéndolos como hijos del Dios, hijos del uno. Por eso esos símbolos de eternidad, la serpiente. Son ideas políticos religiosos copiadas de otras naciones. Se cree que ellos conocieron y trataron con los sumerios si es que no eran en un principio los mismos. Ahora, las naciones ricas coronaban a sus reyes, símbolo de poder y de eternidad. Las serpientes, entre otros símbolos. El ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. Las tribus sin oro, sin riqueza, sin poder, los ungían con aceite. Esa era su forma, las piedras y a los seres humanos. Pero para todos significaba lo mismo. En su cabeza debía estar la idea o las leyes de lo divino, de lo divino. Eso significaba el ungir o coronar a un rey. Ese era supuestamente el pacto entre reyes y sacerdotes o los profetas. Quedarse callados. Lo vemos en el libro de Isaías, cuando pregunta presumiblemente su Dios, ¿quién va a ir a engañar a esta gente? Y él dice, yo voy. Para que viendo, no vean, teniendo ojos no vean, teniendo oído no oigan. Por parábolas todo. Yo voy a engañar a esa gente. Y esto se repite también en el cristianismo. Ese es el pacto entre los reyes y los profetas. Si quieren comer unos de otros y convivir unos de otros.
todos los profetas, sacerdotes, dicen que los hombres, los reyes, son hijos de un Dios y estos les dan riqueza a cambio. ¿Cuándo se empezaron a usar las imágenes o representaciones de dioses en la guerra? Yahvé, el dios de la guerra. ¿Cuándo empezaron a usarlo? Débora, ya lo vimos en el video anterior. Porque incluso las guerras místicas están bañadas en sangre. Lo leemos en el Apocalipsis. Todo va a ser un total baño de sangre. Nadie entiende una guerra espiritual. No lo entendería nadie. Entonces tenemos que ponerle imágenes que todos entendemos. La sangre, la muerte, el dolor, el sufrimiento físico. Las almas sufriendo por causa de la materia, como es el fuego. Entonces, ¿qué es el alma? O sea, viviente nada más, porque el fuego es materia, el humo es materia. Son procesos químicos, físicos. La falla aquí era que al ser hijos de los dioses, los reyes, se formaron familias reales. Los reyes heredaban a sus hijos el poder y estos entonces empezaron a designar a los sacerdotes con los que iban a convivir. Quitaban y ponían sacerdotes a su antojo. Tenían el poder, ya tenían el poder. Familias reales, familias divinas, sangre azul le llamaban algunos. Los pueblos pobres reclamaban un linaje sucesorio. Limpieza de sangre. El Mesías o su Mesías tenía que ser ¿qué? De una tribu específica. Limpieza de sangre le llaman a lo que realmente es racismo. Ay, perdón. Pero, ¿cuándo en sí empezó todo? Hemos oído hablar, si dialogamos con alguien que ha leído o nos leen o nos asustan con el Apocalipsis, una palabrota ahí que dice Armagedón. Un lugar de reunión de tropas, es Armegido, porque ahí supuestamente los ejércitos del bien van a enfrentarse al ejército del mal en una lucha final, según Apocalipsis. El Armagedón está basado en la batalla de Armegido. Los reyes hititas, el reino Mitanni, los hititas se iban a enfrentar con el rey de Egipto. Pactaron enfrentarse en ese lugar, en Megido. Ellos pactaron eso. Por eso en el Apocalipsis habla de que ya está destinado un lugar donde se van a matar. La batalla de Megido podemos leerla, hay hasta videos interesantes, de verdad. Fue en 1457, antes de la era común. Por Egipto teníamos como rey a Tutmosis III, y en el reino Mitanni, los hititas, ambos reinos, se cree que tenían aproximadamente los mismos hombres, aunque unos relatos dicen que por Egipto iban 20,000 hombres y 1,000 carros de guerra, y por los hititas eran 40,000 hombres y 2,000 carros de guerra, pero las cifras varían. Incluso 20,000 hombres y 1,000 carros de guerra por bando son demasiados hombres. Fue una guerra comparable a las modernas. Ahí vemos, si ahondamos en esos estudios, la astucia y el trabajo de los sacerdotes egipcios, aparte de que leían, escribían y relataron todas estas guerras de manera detallada, demostraron un gran conocimiento del terreno, fueron los grandes estrategas, y también la forma de interrogar a unos espías y utilizarlos en contraespionaje. Los torturaron para sacarles la verdad y a ellos les sembraron una mentira. Gracias a eso sobrevivió el faraón, rey egipcio. Escribir la historia de la batalla también la encontramos, la inscripción está en Karnak de esta guerra.
Calcularon las rutas y el alimento y el agua. Desde luego también todo tipo de suministros, incluyendo lo más indispensable. 14 toneladas de grano, 25,000 toneladas de agua, todo tirado en carros de bueyes y desde luego enormes tinajas que desde tiempo antes fueron depositando en lugares específicos para no llevarlo desde Egipto. El armamento también lo llevaban ellos, el suministro de armamento y equipo también lo llevaban ellos. Megiddo, sabemos, es tierra cananea. Como botín de guerra, está en el relato, el escrito en Karnak, como botín de guerra de parte de los egipcios, encontramos ahí que tenían 340 prisioneros vivos y 83 manos, cortaron las manos. 2,041 yeguas, 191 potros, 6 sementales, un carro trabajado en oro del príncipe de Megiddo, 892 carros del ejército, y en total 924 carros capturaron. Una armadura de bronce perteneciente al príncipe de Megiddo, 200 armaduras del ejército, 502 arcos, 1929 cabezas de ganado grande, 2,000 cabezas de ganado pequeño, 25,500 ovejas. Como bajas, los egipcios reportaron 83 muertos y 340 prisioneros. Esta batalla es la primera que tenemos escrita ahí en Karnak, detallada, pero veamos la importancia de los sacerdotes porque eran los que sabían leer, escribir y ellos educaban a los hijos de los reyes. Ellos los educaban en todas las ciencias, en todos los artes, principalmente el arte de la guerra. Los sacerdotes no eran para hacer oraciones, aunque sí, por su vestimenta, los ritos impresionaban a los pueblos. Todo es y se ha sido siempre al servicio de los gobiernos. De lo contrario no habría naciones, no habría orden tampoco. De ahí vamos a pasar nosotros a la batalla de Kadesh, entre Ramsés II por Egipto y por los hititas, nuevamente, Muwatalli. Están registradas en la historia cada nación y cada pueblo que luchó por los hititas. Fueron muchos pueblos, la guerra se preparó con tiempo, se citaron para matarse ahí. ¿Por qué? Porque ya había trato comercial entre todas esas naciones. Por eso es importante, ha sido importante siempre el área de Canaán. Y los fenicios fueron el primer imperio, los cananeos pues, los fenicios le llamaron los griegos. Los cananeos fueron el primer gran reino, primer gran imperio que comercializaba por todo el mar Mediterráneo, era su mar. Ellos tenían los mejores barcos hasta que los romanos los copiaron. Ellos tenían los mejores barcos, los mejores puertos y un imperio realmente internacional. Muchas naciones conquistaron ellos, dominaban ellos por medio del comercio, aunque también se sabían defender por medio de las armas. No tenían territorios. La historia de los fenicios, de los cananeos, ellos se llamaban a sí mismos cananeos, es de verdad fascinante, fascinante. Ellos nos dieron el alfabeto hebreo, no es hebreo. Y no reconocen que es alfabeto fenicio, le llaman protohebreo. Es alfabeto fenicio y punto. Y de él aprendieron los griegos y todos los demás hasta nuestros días. Pues bien, en esta batalla de Kadesh es cuando nace o empieza a aparecer eso de el reino de los cielos. Vamos a ver por qué. Desde luego también los sacerdotes tomaron nota del número de soldados, de carros y de armamento. Por Egipto, 16,000 soldados y 2,000 carros de guerra. El espionaje también, cómo manejaron ellos el espionaje. Pero sus comandantes, los sacerdotes,
ya no llevaban ellos la investidura de generales, ya eran generales de carrera, porque se conformaron 4 cuerpos del ejército, uno de ellos dirigido por el mismo rey, faraón, que ya conocemos nosotros, pero eran reyes. Faraón es un término hebreo, israelita, judío, como le queramos llamar. Pues bien, esos 4 cuerpos de ejército les pusieron por primera vez. Estamos hablando del siglo XIII antes de nuestra era. Por primera vez se usaron los nombres de dioses en cuerpos de ejército. Esos dioses, esos 4 dioses, eran uno, el que comandaba el cuerpo del ejército de el rey era Amón, el cuerpo de ejército de Amón, que era el dios de Tebas. Otro cuerpo de ejército era de Ra, un tercero era de Ptah, y el cuarto era de Set. Ya tenían esos nombres, nombres de dioses. El águila romana representa al dios de la guerra, ya sea con el nombre de Júpiter o el dios Marte. Pero el águila representaba a un dios. Esa águila estuvo por años y años en el templo de Jerusalén. Por cierto, vamos a hablar de cuando la destruyeron los santos inocentes, a los que quemó vivos Herodes, que no eran ni santos ni inocentes. Eran unos guerreros galileos. Bueno, pero volviendo con esto, fue en el siglo XIII antes de nuestra era que se empezaron a usar a los dioses, símbolos de dioses. Es el símbolo del dios israelita. Es lo que se ha encontrado, es lo que ha encontrado la arqueología. Siglo XIII antes de Cristo. No hay, desde luego, porque aquí dan una lista completa de todas las tribus que participaban. No aparece ningún registro de un pueblo que se llamara Israel, y la guerra, desde luego, se llevó a cabo en territorio cananeo. Canaán era territorio egipcio. ¿Por qué se dio esta guerra? Porque se rompieron los pactos entre los reyes y fueron a la guerra. Se declararon la guerra, así con toda formalidad, fecha, lugar y todo. Pero el grito fue: que hablen los dioses. Por eso Egipto le puso el nombre de dioses a sus imágenes, las imágenes que iba a utilizar como estandarte, como escudo, en sus 4 cuerpos de ejército. Que hablen los dioses. Cada soldado desde ahí creyó que al morir iba a ser protegido por esa deidad. Qué interesante esto. Eso era y eso es el reino de los cielos. Hacer creer al pobre tonto que va a morir, que va a ser arrebatado. Hasta la fecha vemos cómo actúan todos los terroristas. Ahora, muy pocas armas de hierro había en ese entonces, muy pocas armas de hierro. El relato de la guerra, yo les aconsejo que lo busquen mejor por separado. La guerra de Kadesh, la guerra de Megiddo. Y nosotros vamos a ver ahora a qué tribu pertenecía Jesús realmente.